Me acompaña Juan Manuel González, autor del libro Engordando la Vaca, que vamos a platicar 5 formas de evitar endeudarte. Muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Humber, buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar de 5 formas de evitar endeudarnos. Que quede claro que es evitar endeudarnos, no salir de las deudas. Ese ya será otro tema que trataremos en otro programa. Ahí viene la temporada de las deudas. Es correcto, ahí viene, está cerca, parece nada, pero ya se fue más de medio año y estamos ahorita pues en ese antesala. Ya venimos probablemente de los veranos desgastados también un poco, claro. Ahí viene otros gastos, bueno, ya empezaron algunos de escuela, ¿no? Muchos para la escuela, escolares, y luego está a la vuelta de la esquina y ya está Navidad, ¿no? Pero para quienes tengan la oportunidad de evitarlo. Que todavía estén a tiempo de evitarlo, todavía pueden lograr algo, ¿no? Y la verdad es que sí es importante porque a veces no nos damos cuenta y a veces son pasos tan sencillos que no los hacemos por cuestiones de orden o organización o porque no lo sabemos y no pasa nada. Pues no tenemos la cultura de la contabilidad, ¿no? De administrar. Exactamente, de esa administración, como tú dices, que de hecho el primero, de eso se trata, ¿no? El primer punto es controla tus gastos, ¿no? O sea, cuando lleves un control de tus gastos, lo que en las empresas se le llaman hoy presupuestos, ¿no? Cuando lleves a decir qué es un presupuesto en pocas palabras, es llevar un estimado de los ingresos que piensas tener, claro, y un estimado de los gastos que piensas tener. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Pues, así entra es. 2 pesos, no puedes gastar 4. Es correcto, ¿no? Que además ahorita que veamos los demás vas a ver que están ligados de alguna u otra manera, ¿no? Entonces lo primero sería que controles tus gastos. Okay. De verdad que te puedes impresionar de cuánta gente le puedes preguntar cuánto es tu costo de vida, ¿no? Y no te pueden decir cuánto es tu costo de vida. ¿Por qué? Porque no se han sentado a hacer, a ver, si pago el gimnasio, mi gasolina, el auto, la letra de no sé qué, el gas, la luz, mi teléfono, etcétera, etcétera. Una serie de gastos que les conlleven, si tienes hijos, la coletera de los hijos, etcétera, para que lleves a decir, oye, mi costo de vida es ¿no? Y en base a eso ya tienes una base para poder decir, oye, esto es lo que tengo que cuidar y esto es lo mínimo que tengo que ingresar para que yo no empiece a firmar, pedir prestado y etcétera, ¿no? Entonces, que eso es algo muy importante, porque cuando tú vas a hacer un reajuste, eso sería si estás ya endeudado, pero no estaría mal que lo hagas antes, si puedes, para poder estar un poco más holgado. Ahí te vas a dar cuenta qué gastos son necesarios o no, y etcétera, ¿no? Que lo vamos a hablar más adelante en otro punto. Pero todo inicia con eso, con controlar tus gastos, o sea, en dónde estás gastando y lo que estás gastando. Entonces, cuando sepas ya cuál es tu costo de vida, pues ya vas a saber con qué cuentas para poder gastar prácticamente, o qué tienes que tener para poder gastar eso, ¿no? Okay. Y si te das cuenta que en esa forma de control no estás ingresando esa cantidad, pues algo te tienes que cepillar de gastos para que puedas, obviamente, evitar pedir prestado o firmar, que así es como empiezan las cosas, ¿no? Lo firmo, total, son abonos chiquitos o son no sé qué. Sí, pero entre poquito y poquito. Es correcto, ¿no? Porque además así empieza, no te das cuenta, como bien dices, de poquito en poquito, y cuando haces así ya debes 10,000, cuando haces así ya debes 30, cuando haces así ya debes 50 y 100, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar el control de los gastos. El segundo punto sería que gastes lo que tienes. O sea, uno de los errores que cometemos, que es el segundo inmediato, primero es no llevar el control, y el segundo es que a la hora de gastar, exactamente, gastamos más. Y solo hay 2 formas de que gastes más de lo que tienes, ¿no? Que ese es donde pierdes cuando no tienes el control, el punto número 1. El primero es pidiendo prestado, ¿no? Es gastar lo que no tienes. Y número 2, firmando con tu tarjeta. En cualquier tarjeta, llámale bancaria o departamental, en cualquier tarjeta vas a sufrir ese pago que estás haciendo, porque si lo estás haciendo es por algo. Si eres de los que firma para pagar al fin de mes, no tengo problema con eso, porque pues lo tienes, nada más que lo estás, voy a decirlo entre comillas, coloquialmente, jineteando literalmente un mes para poderlo liquidar, ¿no? Eso es válido. Pero cuando lo firmas porque no lo tienes, ¿no? Entonces es cuando se convierte, porque empezamos con eso de que lo carguen a mi tarjeta, ¿no? Voy a direccionar este pago a mi tarjeta. Ok, pero lo estás generando, lo estás pagando al mes, porque ese es un error que se comete, ¿no? O sea, que empezamos a firmar y dices, bueno, como estás viendo más efectivo y según tú te sobra y tú estás abonando tus mínimos a tu tarjeta, nunca terminas de pagarlo, ¿no? Entonces fírmalo cuando vayas a liquidarlo a fin de mes. O sea, si es el teléfono, tú sabes que cuando te caiga el dinero en efectivo tienes que retirar 300, 500 o 1,000 pesos, lo que sea, tu teléfono, para ponérselos a la tarjeta inmediatamente, ¿no? O sea, si es así no hay problema.
cuando dijimos, no, lo voy a usar, luego yo veo, total, son, como dijiste hace rato, poquito a poquito. 300 pesos de esto, 200 pesos de esto, 1000 del súper, 2000 de no sé qué, y así se va acumulando, ¿no? Entonces, hay que gastar lo que tenemos. Y para saber cuánto tenemos, hay que hacer punto número 1, hay que llevar pues, el control de nuestros gastos. Control de los gastos. Es correcto, si no, pues cómo vamos a saber cuánto estamos gastando y en qué estamos gastando, que es importantísimo para uno de los puntos que vamos a ver ahorita. El tercer punto sería que endeúdate por invertir. Las grandes tragedias comienzan cuando tú te endeudas, ya sea que firmas o pides prestado para un gasto, ¿no? O sea, porque al final tú estás, me voy de viaje, ¿no? Y puedes gastar, puedes firmar 5, 10, 15, 20 mil pesos, lo que sea. La cantidad que quieras, la firmas y la vas a tener que pagar. No hay dónde recuperarlo porque tú vas a estar haciendo lo mismo, tú vas a tener tu mismo trabajo, tus mismos ingresos, no va a haber dónde. Entonces como que estás alargando, yo creo, un poco la agonía en ese aspecto. Ahora, si lo ahorras para que luego lo pagues cuando regreses y lo firmas, ya, ok, también no hay problema, ¿no? Sería mejor viajar con dinero ahorrado que con dinero prestado, literalmente así lo veo de esa manera, ¿no? Para evitar, obviamente, llegar a endeudarte, que es lo que causa que te quedes con esa carga financiera que no tenías antes por darte el lujo o lo que quieras, o vamos a poner que te autosugestionaste que lo necesitabas, pero no deja de ser un gasto. Entonces mejor invierte. Si me dijiste que pediste un préstamo para comprar una casa, digo, ok, eso está bien porque es una inversión, es un patrimonio. No lo vas a perder. Es correcto. Pero si todavía aún mejor la compraste para dar la rentada, pues bien, porque esos mismos ingresos van a pagar la deuda, ¿no? Entonces, eso sería todavía mejor, ¿no? Para tu negocio, te endeudaste, pero es para las materias primas o para... Claro, para comprar inventario. La mercancía, exactamente, para que yo tenga anaquel. Ese es mi capital de trabajo que voy a ir retornando y voy a ir devolviendo conforme vaya vendiendo utilidades, etcétera. Claro, por supuesto, eso sería lo ideal, ¿no? Ese es como que, pues voy a endeudarme, ok, es válido que yo meta en una inversión, ¿no? Que no queramos decir la inversión a un viaje porque no lo es, ¿no? O sea, no empecemos a inventar tampoco cosas. Sí puede ser un auto porque es tu herramienta de trabajo y es una manera de decir, mi auto me genera dinero porque es con el que hago las diligencias, etcétera, etcétera. También es válido, o sea, aunque sea algo que se vaya depreciando, pero es una herramienta de trabajo que te va a generar obviamente ese dinero. Entonces es totalmente válido. El cuarto, que es aquí donde entra el punto que hablábamos hace rato, es que valores tus gastos. La importancia de tus gastos, ¿no? O sea, ¿es necesario o no es necesario? ¿Es importante o no es importante? ¿Es urgente o no es urgente, no? Entonces, para poder definir si realmente mi gasto lo tengo que hacer o lo puedo hacer o lo quiero hacer, pues hay que medir la importancia del gasto. Y no lo vamos a poder medir si no hacemos lo anterior, porque si te digo que tu luz la tienes que pagar, pues eso es necesario, importante y a veces hasta urgente, ¿no? Entra dentro de ese rubro. Pero si vas a hablar, por ejemplo, y si hablas de la gasolina de tu auto, y si hablas mil cosas más que las tienes que hacer, en pocas palabras, para poder seguir operando de alguna manera. Pero si me vas a hablar, por ejemplo, de un gimnasio, claro, aunque yo soy fan de la salud, pues ok. Bueno, también hay de gimnasios a gimnasios, pero tú dices, es muy importante hacer deporte y todo, pero a veces estás pagando una mensualidad muy alta por un gimnasio porque es socialité, porque te gusta es correcto. Irte por el estatus, porque si me dices cuando ejercicio. Te lo mismo, otro que te va a cobrar mucho menos de la mitad, ¿no? Así es, y en un momento dado, en el tema de salir de las deudas, es una de las primeras cosas que tienes que cepillar, no porque lo mantengas como salud, bien lo dijiste, hay un gimnasio de 2,000 pesos y hay gimnasios de 500. O de 1,000 uno intermedio, o si está muy grave tu asunto, pues cepíllalo y sal a caminar a la calle, al parque de la colonia, darle 2, 3 push-ups al suelo, no pasa absolutamente nada, o sea, es ejercicio. Claro. Sí, entonces, esas son las cosas que hay que valorar, qué tan importantes son para decir si estoy muy pegado a mis ingresos, pues es una de las principales cuentas que se empiezan vamos a decir, a comer, o tienes un teléfono que tienes una cuenta muy alta, o sea, cuando puedes tener un plan más chiquito y vas a hacer lo mismo, vas a hablar lo mismo, pues también eso es totalmente válido, ¿no? Y el último punto para cerrar sería el ahorro, ¿no? El ahorro es muy importante como lo quieras ver porque normalmente es aconsejable destinarle un porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Y hay muchos libros que les puedo recomendar para esas cuestiones del ahorro que son muy buenos. Mi coach Maru Medina, a la cual le mando un saludo enorme, me decía siempre que cuando vayas a usar el dinero, mete el dinero donde genere más dinero. O sea, sobre todo si es tu ahorro, mételo en un lugar en el cual te vaya a generar más dinero. O sea, dinero donde deje dinero. Esa es literalmente la frase. Entonces,
¿Qué significa esto? Que yo invierta en cosas, ya sea si voy a pedir prestado para invertir o, en el mejor de los casos, mis ahorros invertirlos para que generen un dinero adicional al que yo tengo y vuelvo a empezar a recuperar otra vez mi ahorro de la manera en la que sea esto posible. Mike Michalowicz tiene un libro que decía, y eso nos pasa cuando empezamos a hacer nuestras cuentas y empezamos a separar el dinero, lo que pasa es que haces tu tubito de la pasta cuando está lleno el tubo, tú lo aprietas y lo pones en tu cepillo y si se te cae el lavamanos, pues como está el tubo lleno, pues vuelves a apretar y lo vuelves a poner y te cepillas los dientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú lo quitas de tu vista y lo ahorras y lo guardas en las cosas y te quedas nada más con lo que tienes que operar o vivir, si lo quieres ver de esa manera? Que ya es como si estuvieras al final del tubo apretándole así para que salga, como decimos los yucatecos, el shish del final de la pasta. Tienes que hasta cortar el tubo para meter el cepillo, ¿no? A veces. Entonces, cuando eso lo pones en tu cepillo y se te cae en lavamanos, ¿qué es lo que haces? Pues dices, pues esto como me queda muy poco, pues le metes el cepillazo al lavamanos y con eso te enjuagas, ¿no? Total es tu lavamanos, no es el de un extraño, ¿no? Entonces eso sucede cuando tenemos el dinero, cuando tenemos todo en la cara, como que no medimos esa parte y eso sería una parte muy importante para poder controlar mi ímpetu de gastar nada más a lo tonto, ¿no? Pero eso serían las 5 maneras de evitar endeudarnos. Excelente, muy cierto. Sobre todo en las tarjetas de crédito, yo soy de los que piensan, no hay que utilizarlas solamente en lo necesario. Digo, yo no tengo, pero ya cuando se vuelve una costumbre, pasa a ser un problema. Sí, o sea, ha pasado con los que hacen Rappi, por ejemplo. Piden, le cargan la tarjeta, comen, piden, no se dan cuenta que 300, 400, 300, 200. Y cuando hacen así, 10,000 pesos de cuenta. Es un cuento. De comidita. Juan Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humber, gracias a nuestro auditorio. Nos vemos la otra semana.